Muy buenos días para todas y todos. Buenas tardes para quienes están conectados desde otras zonas horarias. Bienvenidas y bienvenidos a esta semana de Derechos Humanos y Empresas, organizado por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Mi nombre es Amanda Romero, soy la investigadora senior y representante regional para América del Sur, excepto Brasil. En esta semana tendremos una serie de eventos muy importantes que Diego nos mostrará enseguida en la agenda de trabajo. En esa semana estaremos comenzando el día de hoy con la presentación de dos videos que han hecho nuestras colegas de Londres y Luxemburgo respectivamente. En primer lugar, tendremos la presentación de Ana Sbona desde Inglaterra, como directora del proyecto de defensores y defensoras de derechos humanos y libertades cívicas, quien nos referirá lo atinente a las bases de datos sobre ataques a personas defensoras de derechos humanos en el contexto de operaciones empresariales, así como de el último informe que ha sacado el Centro de Información. En segundo lugar, a mi colega Lady Nancy Zuluaga desde Luxemburgo, quien presentará también la nueva base de datos que con base en la anterior ha creado el centro para registrar las demandas y el abuso del derecho por parte de las empresas en contra de personas defensoras de derechos humanos, dentro de lo que se denomina en inglés SLAPS o Strategic Litigation Against Popular Participation o uso del derecho contra la participación popular, en este caso específico referido a empresas. Enseguida daremos paso a la sesión de trabajo que hemos organizado junto con el Servicio Internacional de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, con el objetivo de hacer el lanzamiento en castellano y en portugués de la guía orientadora del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos acerca de las personas defensoras de derechos humanos. Les dejo entonces con los videos de mis colegas. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Me llamo Ana Sbona y soy la responsable del programa de personas defensoras de los derechos humanos y las libertades cívicas del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Al notar el deterioro del espacio cívico en todo el mundo y el fuerte vínculo con la conducta empresarial, el centro se ha centrado en los ataques contra las personas defensoras a través de un programa específico desde 2015. Nuestros tres objetivos principales del programa son: primero, apoyar, proteger y amplificar el trabajo de las personas defensoras de los derechos humanos centrados en las actividades empresariales para que puedan opinar e influenciar el funcionamiento de las empresas en sus países en una manera segura. Segundo, mejorar la debida diligencia de las empresas sobre la situación del riesgo que enfrenten las personas defensoras y, en algunos casos, aumentar la acción rápida de las empresas en apoyo de las personas defensoras y de las libertades cívicas. Y tercero, abordar las causas de los ataques a las personas defensoras relacionadas con las empresas, incluso la falta de reconocimiento sistémico de los derechos de los pueblos indígenas, de los afrodescendientes, a la autodeterminación, sus tierras y territorios, etc. Las principales estrategias que hemos utilizado para alcanzar estos objetivos han sido los siguientes. Primero, para sensibilizar sobre el nivel del ataque al que se enfrentan las personas defensoras y el papel de las empresas en esta violencia, creamos la primera base de datos en el mundo que registra los casos de ataques y acoso contra los defensores y defensoras que trabajan en temas relacionados con las empresas. Tiene un motor analítico que las organizaciones de la sociedad civil, los abogados y los académicos puedan utilizar en sus campañas y investigaciones,
y las empresas progresistas utilizan para abogar por un cambio de política interna, también que los inversionistas. La base de datos también se está utilizando como una de las 3 principales fuentes de datos para el seguimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. Para visibilizar las demandas de los y las personas defensoras, también hemos creado el primer portal web global sobre las personas defensoras de los derechos humanos y las empresas. A través de él y varios eventos visibilizamos las amenazas a las que se enfrenten y ejemplos de avances por parte de gobiernos y empresas. Este sitio también registra las principales tendencias y destaca las regiones y los sectores empresariales en los que el riesgo ha empeorado, pero también las demandas y las historias de los defensores y las defensoras. Como tercero, también hemos creado una red empresarial con el asesoramiento del centro, The B-Team e ISHR, y eso es un grupo de empresas multinacionales de varios sectores con una visión y un propósito común en torno a la protección del espacio cívico y de los defensores y defensoras. Por esa red, en 2018 creamos un guía que resume un espectro de acciones que las empresas puedan llevar a cabo para ayudar a proteger a los defensores y las defensoras y el espacio cívico más ampliamente, llamado Espacio Compartido Bajo Presión, o en inglés Shared Space Under Pressure. En los años siguientes apoyamos también al grupo de trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos en la creación de su guía sobre este tema, que proporciona una interpretación oficial de los principios rectores de la ONU sobre defensores y defensoras de los derechos humanos y que se publica en español esta semana. Ya que reconocemos que trabajar en colectivo y en solidaridad con los demás es la mayor fuente de protección, estamos participando también activamente en coaliciones centradas en la protección de los defensores de los derechos humanos y las defensoras y las libertades cívicas, y ayudamos a crear vínculos más fuertes entre organizaciones de diferentes regiones y prioridades temáticas. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar el año que viene? Antes de mencionarlo, solo quiero explicar las conclusiones principales de nuestro análisis más reciente que compartimos en un informe que se llama En la Mira y que también va a informar nuestra estrategia de año que viene. En 2020, el Centro de Información hizo seguimiento de 6.004 ataques contra las personas defensoras centrados en actividades relacionadas con las empresas. Casi mitad de esos casos fueron en América Latina. Al igual que en 2019, la agroindustria y la minería son los sectores asociados a la mayor cantidad de ataques, con 138 casos relacionados con la minería y 147 casos asociados con la agroindustria en 2020. Las personas defensoras afectadas suelen ser miembros de comunidades locales, organizaciones de base, incluidos los pueblos indígenas, que participen en la defensa de los derechos humanos y del medio ambiente. En muchos incidentes, 2.100 casos, se alega que no se consultó suficientemente a estos grupos antes del inicio del proyecto o que no dieron su consentimiento libre previo e informado. Así que se ve el link entre consulta que no es suficiente y la violencia. En algunos casos, las empresas intentaron influir en la toma de decisiones de la comunidad sobre los proyectos, prometiendo beneficios a algunos miembros
y en detrimento de otros, sembrando la división entre de las comunidades, provocando desconfianza. Más de 1 de cada 5 ataques fueron contra mujeres defensoras, varios de los cuales incluían dimensiones específicas de género como la violencia sexual, las amenazas a los niños y los ataques al honor y la reputación. Además, tanto las personas defensoras individuales como los colectivos sufrieron ataques, incluyendo al menos 46 ataques a la propiedad colectiva y a las oficinas y ataques dirigidos a debilitar la protección colectiva. Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar en los últimos meses de 2021 y en 2022? Estos van a ser nuestras prioridades. Vamos a continuar el seguimiento de los ataques a las personas defensoras que trabajan en el ámbito de las empresas y los derechos humanos, manteniendo el reconocimiento de nuestra base de datos como fuente de referencia. América Latina va a continuar a ser una región de enfoque especial para nosotros, dado que es la región más afectada según nuestra base de datos durante los 6 años. Por ejemplo, vamos a publicar nuestro segundo informe sobre la situación de las personas defensoras y las empresas en Colombia, uno de los países con mayor número de ataques en el mundo. También vamos a producir más infografías, análisis y contenidos convenientes, visibilizando y dando prioridad a los grupos más atacados, como los líderes indígenas y otros defensores de la tierra y el medio ambiente, especialmente las mujeres, y destacando más la dimensión colectiva de los ataques y también de la protección. Con el apoyo del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos y también de la Relatora Especial sobre las Personas Defensoras, vamos a difundir las expectativas sobre las políticas y procesos de las empresas y también vamos a destacar las mejores prácticas y el liderazgo de ellas a través de nuestro sitio web y mediante los eventos. Presentando 2 pequeños videos cortos antes de comenzar el evento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos. Vamos entonces con un segundo video sobre nuestra base de datos acerca de demandas de empresas en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en lo que se denomina en inglés SLAPs, las demandas contra la participación popular en litigios estratégicos. Entonces, vamos al segundo video y enseguida comenzamos el evento de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. Cordial saludo, mi nombre es Lady Nancy Zuluaga y soy investigadora legal para el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, así como la coordinadora del proyecto sobre acciones judiciales estratégicas en contra de la participación pública. El día de hoy, en esta pequeña presentación, el objetivo es comentarles un poco el trabajo que hemos desarrollado desde el Centro de Información sobre ese tema que es tan importante y que se relaciona con la criminalización y la judicialización de las personas defensoras de derechos humanos. Como seguramente mi compañera Ana Esbona lo presentará, el Centro de Información desde el año 2015 viene haciendo un seguimiento a los ataques en contra de personas defensoras de derechos humanos y en el marco de eso se han documentado y compilado una serie, más de 3.000 casos en donde se analizan los ataques en contra de personas defensoras. Es en ese contexto donde el Centro de Información encontró que uno de los ataques más frecuentes en contra de estas personas es lo que tiene que ver con las acciones judiciales, bien de carácter civil o de carácter penal, con el objetivo de silenciar o de acallar a las personas que están levantando su voz en contra de proyectos económicos o de actividades económicas. Es en este marco en donde a partir del año 2019 el Centro de Información comenzó a desarrollar un proyecto más específico sobre el uso del sistema judicial
en contra de las personas defensoras de derechos humanos, y justo en junio de este año publicamos el primer informe global en donde se analizan más de 355 casos que han sido iniciados por parte de empresas o de actores relacionados con las empresas en contra de personas defensoras de derechos humanos que realicen algún tipo de ejercicio de protección de derechos humanos en el contexto empresarial. Este informe entonces fue acompañado también con la publicación de una base de datos que contiene más de 162 casos, y a su vez con un micrositio en donde se también publican las informaciones más recientes sobre este tema, y también se acompaña con otros información de organizaciones en diferentes regiones del mundo, una coalición en Sudáfrica, por ejemplo, otra coalición en Estados Unidos que se llama Protect the Protest, así como otra serie de iniciativas que se están presentando en el marco europeo. En esta investigación, como ya les mencioné, y para compartirles muy brevemente algunos de los hallazgos, bueno, analizamos 355 casos que consideramos y que llevan el sello de las SLAPs, es decir, aquellas acciones que fueron iniciadas por un actor privado en contra de una persona defensora, y casualmente esto se presentaba cuando la organización o la persona defensora estaba incrementando o estaba básicamente oponiéndose a algún tipo de actividad económica, estaba levantando su voz por algún tipo de actividad económica, bien al publicar un informe, al participar en un evento, o básicamente por comentar algo en redes sociales, como encontramos algunos casos. En el marco de todo esto, algo que nos preocupó mucho al encontrar o al analizar todos estos casos es que la gran mayoría de ellos, y 224 casos en concreto, tienen un carácter penal o involucran cargos de carácter penal, lo que en el contexto no solamente global, pero en el contexto particular de América Latina es muy grave si tenemos en cuenta que muchos de estos casos incluyen penas privativas de la libertad que pueden ir desde 5 años hasta 20 años o incluso mucho más. A su vez, también encontramos en esta investigación que también hay un número, digamos, no menor, de acciones de carácter civil, donde en muchas de ellas se buscaban indemnizaciones exorbitantes, lo que realmente pone a las personas defensoras en una situación de vulnerabilidad al tener que enfrentarse no solamente a procesos judiciales, bien civil o bien penal, pero también al ver la posibilidad de que sean sancionados con el pago de indemnizaciones que pueden incluso llevar a que las mismas organizaciones o que los mismos defensores pierdan dinero para continuar haciendo su labor de defensa de derechos humanos. Muy brevemente, en esta investigación también encontramos algunos sectores económicos que más frecuentemente hacen uso de estas acciones judiciales. Encontramos que la minería, la agricultura, la tala y madera son algunos de ellos, algunos de estos sectores más representativos, y encontramos también que la región de América Latina es una de las regiones más afectadas por el uso de este tipo de acciones judiciales. Es el número 1 en el marco de nuestra investigación, seguida de regiones como Asia y posteriormente con Europa y Asia Central. En el caso de América Latina, también encontramos que hay unos países que tienen un mayor número de SLAPs, como Honduras, Guatemala, Perú y México, lo que no significa que otros países de la región no estén presentando casos de SLAPs. Hemos encontrado también como en Ecuador, por ejemplo, han ido cada vez más visibilizándose casos que tienen esta naturaleza. Sin embargo, el contexto latino es un contexto complejo de comprender, en especial
por esa relación que en muchos contextos tienen las empresas con el Estado y las complejidades que se presentan también al momento de analizar cuál es el rol efectivo que puede tener una empresa en el marco, por ejemplo, de un proceso penal. En el marco también de América Latina encontramos que algunos tipos penales son más usados que otros, en particular lo que tiene que ver con la difamación, lo que tiene que ver con la calumnia, la instigación a delinquir, daños a la propiedad. A su vez, como en Honduras cada vez está haciendo más frecuente el uso del tipo penal como es el desplazamiento forzado. En general, digamos que en nuestra investigación hemos llegado a varias conclusiones, pero quisiéramos resaltar que lamentablemente el uso de SLAPs constituye una arma poderosa para silenciar a las personas defensoras de derechos humanos. Es un claro uso abusivo del sistema judicial y esto es muy importante de cara a proponer soluciones para abordar ese tema, como pueden ser, por ejemplo, algún tipo de reformas legales que permitan que este tipo de acciones que de entrada se pueden identificar, que es, lo que buscan es acallar o silenciar a las personas defensoras, se puedan simplemente no continuar con ellas en el marco de un proceso penal, que el juez pueda desestimarlas en el momento oportuno o dentro de las primeras etapas del procedimiento. En general también vemos que en este tema de SLAPs algo muy importante es lo que tiene que ver con el rol de las empresas en sí, con el rol que tienen los inversores, pero a su vez el rol que tienen los gobiernos para garantizar que las personas defensoras de derechos humanos tengan un espacio seguro y propicio para ejercer su labor, que exista un adecuado respeto por los derechos a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, que son aquellos que se ven más afectados en el marco de estas acciones judiciales. Esto entonces nos permite muy brevemente tener como algunas recomendaciones que se encuentran en nuestro informe y que los y las invitaría a que puedan acudir a él y ver más en detalle, en donde más allá de reformas legales también y el rol que tienen los inversionistas, empresas y gobiernos, como ya lo mencioné, es también el rol que puede tener la misma sociedad civil, así como las firmas de abogados que facilitan, por ejemplo, que muchas de estas empresas puedan ejercer una acción judicial. ¿Cierto? Encontramos que en muchos contextos las mismas empresas contratan a firmas de abogados y abogadas para entablar una denuncia o una demanda penal. Así entonces, les quería simplemente compartir como algunos de los recursos que ya tenemos desde el Centro de Información sobre este tema. En el año 2019 publicamos ya un primer informe y el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un informe dos informes más específicos en el contexto de Asia y, como les mencionaba, tenemos entonces ahora este último informe de este año que los invitaría y las invitaría a revisar. Muchas gracias y cualquier duda o comentario, estamos siempre a su disposición. Muchísimas gracias a mis colegas Lady Nancy Zuluaga desde Luxemburgo y Ana Zvona desde Inglaterra. Damos entonces ahora el inicio al evento del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a nuestro colega del Servicio Internacional de Derechos Humanos, Andrés Zaragoza, quien estará al frente de la moderación de este evento. Agradecerle al Servicio Internacional, a Alexia Guillot, de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos por el enorme esfuerzo que ha hecho también para que este evento sea posible. Entonces paso a hacer escucha de este evento. Andrés, tienes el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Perdón, antes de decirles que tenemos interpretación en castellano al inglés y también en portugués. Gracias. Tengan tiempo. Bueno, buenas tardes a todos desde Ginebra, desde el Servicio Internacional de los Derechos Humanos y a todos aquellos que os unís a este evento de Zoom, allá donde estéis, y en el horario de uso horario en el que estéis.
Bueno, mi nombre es Andrés Zaragoza, soy el Project Manager de Empresas y Derechos Humanos dentro del Servicio Internacional por los Derechos Humanos. Un placer moderar un poco esta discusión, pero bueno, mi papel va a ser bastante pequeño, ya que tenemos unos intervinientes, unos ponentes para mí espectacular para tener esta discusión acerca de empresas y defensores de derechos humanos. Querría quizá dar un poco de contexto a la discusión, así como una pequeña estructura acerca de cómo va a ir la siguiente hora y media y dar paso ya casi directamente a mis compañeros. Una breve reflexión quizá como moderador para mí, para la organización para la que trabajo y tanto para el Centro de Recursos, Business and Human Rights Center, no sé cómo lo traducís en español, este momento es una consolidación de un trabajo de años, ¿no? de trabajar sobre adaptación de los principios rectores al contexto del espacio cívico y el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. Así que estamos muy contentos de ver este informe y esta guía publicada y el increíble trabajo que han hecho los colegas Dante, Anita y otros colegas del Alto Comisionado. Para nosotros, como decía, una consolidación, quizá también continuación de alguno del trabajo que hemos hecho el espacio bajo presión, que era uno de los grandes informes que publicamos, subrayando el papel de las empresas y digamos, movimiento, esta tendencia que vemos, ¿no? Exigir más a las empresas, no solo ya puramente como dirigencia de vida operativa, sino también su rol social y su rol respecto al impacto e influencia positiva o negativa en los derechos de los defensores. Y bueno, yo creo que podemos pasar directamente a las reflexiones que más importan a aquello de los ponentes. En principio íbamos a comenzar con la compañera Antonia Urrejola Noguera, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero creo que todavía no está con nosotros. Vamos a dar paso entonces a Anita. It's a pleasure to give you the floor también en español. Así que tenemos traducción también de español y portugués e inglés. Así que cuando queráis. Anita, go ahead. The floor is yours. Thank you so much, Andres, and good morning from Seattle, Washington to everyone. It is my pleasure to be here. I really want to thank our partners with ISHR and the Business and Human Rights Resource Center for hosting this important event. The Working Group on Business and Human Rights is very pleased to launch this guidance, and the guidance is for states, for civil society, and for business, really focusing on how we can make sure that business respects the rights of human rights defenders and treats them with dignity and as partners and important stakeholders in this area. Why did we write this guidance? I want to say that we have traveled as part of our work for the United Nations as independent experts. We visit many countries in the world and try to figure out what are solutions for preventing harms caused by business in terms of human rights. We have visited many countries, including many countries in Latin America, in Central America, including Mexico, Brazil, Peru, and most recently Honduras. En Honduras, pero hemos estado también en otros lugares del mundo y en cada país que visitamos encontramos una tendencia de un aumento de los riesgos de los defensores y defensoras de derechos humanos. Ya los habrán ustedes escuchado y lo escucharán de otras personas, pero lo hemos visto también directamente y le hablamos a los defensores y defensoras de derechos humanos en terreno. Y esta tendencia es muy alarmante y muy preocupante porque, de nuevo, queremos proteger el trabajo importante de las personas que hacen este tipo de incidencia en las regiones. Hemos documentado estas preocupaciones en nuestros reportes de país y también decidimos presentar una guía específica sobre este tema. Los principios guía de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos hablan específicamente de la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos en dos aspectos. Primero, que los defensores y defensoras son socios importantes para que pueden ser consultados para la parte del trabajo que estamos hacer el trabajo que estamos haciendo en el Pilar 2. Y también con relación a estos temas, también se dice que las empresas no deben
evitar o detener el trabajo que hagan los trabajadores defensores de derechos humanos y los remedios que se deben conseguir para esto. Y por eso también hablamos de los elementos del trabajo que ellos realizan y para los casos de SLAP o de estratégico contra la participación ciudadana. Entonces estamos hablando de la consulta, de la defensa como socios estratégicos y asegurarnos que de esos derechos están protegidos por el sistema legal y porque ellos representan a las comunidades y a otras personas que son poseedoras de derechos. Entonces quisiera cerrar diciendo que esperamos que esta guía sea útil porque ofrece detalles específicos y recomendaciones que van mucho más allá de los principios guía para ver casos de riesgos específicos que enfrentan defensores y defensoras de derechos humanos. Si vemos el pilar número 1 y les pedimos a los gobiernos y también a las regiones, a las organizaciones regionales que se aseguren que están supervisando sus negocios y que sus empresas no estén generando daños o afectando a los defensores y defensoras de derechos humanos. Habla de políticas y procedimientos para asegurarnos de que estas empresas respeten los derechos humanos, pero más importante es el pilar número 2, que hay un papel muy importante aquí. Y quiero decir por un momento que cuando decimos que las empresas deben hacer más para el respeto a los derechos humanos, defensores y defensoras, no significa que haya una compañía que está generando el daño. Algunas veces la respuesta es sí, las empresas directamente están conectadas con el riesgo a los defensores y defensoras, pero en algunas otras ocasiones se trata de las conexiones y los vínculos que se generan entre las empresas. Por ejemplo, el caso de las corporaciones multinacionales y transnacionales pueden tener a un socio local que puede contratar a una empresa de seguridad o que tiene que trabajar con una autoridad local y puede haber muchos actores en este tipo de casos, pero sean del gobierno o de socios que estén afectando o amenazando a los defensores y defensoras de derechos humanos, entonces es el papel nuestro de proteger los derechos humanos, los defensores de derechos humanos. Estamos hablando también de la diligencia debida para proteger a los defensores y defensoras en el terreno y para tomar medidas específicas para que se prevengan estos daños, que parece sencillo, pero en nuestro trabajo esto hemos visto que es bastante complicado, que las empresas pueden hablar de temas generales en sus proyectos, con relación a una mina o la seguridad de sus trabajadores, pero a veces no piensan de las preocupaciones específicas que tienen que ver con los riesgos de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Entonces, las empresas deben anticipar esos riesgos para los defensores y defensoras y se deben llevar a cabo consultas a los defensores y defensoras como un primer paso en la diligencia de vida para los derechos humanos. Son sus socios estratégicos y son las personas que ven directamente estos riesgos en el terreno. Finalmente, hablamos del pilar número 3, que es el acceso al remedio. Es muy importante para todos nosotros y nosotras que se encuentren soluciones para las preocupaciones, amenazas crecientes de uso del sistema legal para criminalizar el trabajo de los defensores y defensoras de los derechos humanos. Y queremos ver hemos visto demandas y persecuciones legales para poder acallar a los defensores y defensoras. Entonces hemos generado recomendaciones para poder entrenar a los jueces y juezas para que puedan incluso desestimar casos que tienen que ver con estos casos y también para reformar sistemas legales que promuevan el uso de SLAPs o del uso de litigio estratégico contra la participación ciudadana. Y además hay unas recomendaciones específicas que tienen que ver también para los estados, para las empresas. Entonces, Andrés, quiero estar pendiente de lo que se desarrolle en el panel del día de hoy. Muchísimas gracias. De nuevo, por recordarnos y darnos esta perspectiva general acerca de la guía y acerca del público objetivo, ¿verdad? Los actores tanto del sector privado como los estados, como la sociedad civil, ¿no? Para usarla como digamos, arma de cabildeo y de advocacy. Y quizá también subrayar lo que comentas, ¿no? Este objetivo de alcanzar cierta legitimidad y sostenibilidad y evitar un poco la conflictividad con comunidades locales, con lo que antes se llamaba, ¿no?
la licencia social para operar, digamos, para producir, que ahora evoluciona quizá a algo mucho más participativo y mucho más proactivo. Ya tenemos a nuestra compañera Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Quería darle la palabra a continuación. Muchas gracias por venir aquí. De nuevo, creo que tenemos un panel completísimo para poder ver este tema desde las diferentes perspectivas. Así que sin más dilación, darle la palabra y quizá preguntarle, ¿no?, acerca de el rol histórico, ¿no?, tanto de la Comisión Interamericana en el papel de defensor de defensores y también de manera muy práctica las medidas de protección que siempre y que tradicionalmente la Comisión ha efectuado. ¿Cuál es la perspectiva de la Comisión al respecto? ¿Cómo veis la evolución respecto a las razones por las cuales los defensores son atacados en el contexto de operaciones empresariales? ¿Cuál es la evolución y cómo creemos que podemos poner una solución tanto a corto como a medio como a largo plazo? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a los panelistas y también a todas las personas que nos escuchan. Como me imagino ya se ha dicho, lamento un poco la tardanza. Lo primero que quisiera hacer es destacar la importancia que tiene la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y su importancia no es solo por la plena realización de los derechos humanos y el rol que cumplen en ese sentido, sino por la consolidación de la democracia, el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho. Son los estados quienes deben establecer un marco legal claro que prevea sanciones contra las empresas que están involucradas en la criminalización, estigmatización o abusos contra quienes defienden los derechos humanos. Hemos observado desde la Comisión Interamericana con alta preocupación el incremento de riesgos, hostigamiento, criminalización y ataques contra estas personas que vienen enfrentando ya hace ya varios años en la propia región. Según el Business and Human Rights Resource Center, América Latina concentra casi el 50% de los ataques contra defensores y defensoras en todo el mundo relacionados con actividades empresariales. Los tipos de abusos varían desde restricciones a la libertad de expresión, perdón, que me están llamando, estoy apagando, reunión, golpizas, desalojos, intimidación, desprestigio y acoso judicial, hasta torturas y asesinatos. La Comisión ha expresado de manera permanente su preocupación respecto de la utilización del sistema penal en contra de líderes y lideresas indígenas, afrodescendientes, campesinos y comunitarios, así como, muy especialmente, contra defensores y defensoras de derechos humanos, sobre todo aquellos que están vinculados a la protección de la tierra, los recursos naturales y el medio ambiente, como represalia a su oposición a actividades extractivas y denuncias sobre los impactos negativos que tendrían dichos proyectos en la ecología, la salud, en sus relaciones comunitarias y en el goce de otros derechos. En particular, las empresas privadas no solamente presentarían denuncias dentro de procesos penales sin fundamento alguno, sino que en ocasiones realizarían campañas de desprestigio contra las personas defensoras de derechos humanos con el objeto de afectar su credibilidad, además de concretar alianzas con militares y policías para lograr las detenciones de estas personas. Precisamente de manera especial, la Comisión ha expresado su preocupación por la especial situación de riesgo en que se encuentran sobre todo las personas indígenas y afrodescendientes, considerando además la situación de pobreza sistémica y la discriminación como causas estructurales que subyacen a las violaciones de derechos humanos de estos colectivos. Ante esta situación, la Comisión, en el marco de su mandato, ha ampliado sus diversos mecanismos con la finalidad de promover la protección de las personas defensoras ante situaciones de riesgo derivadas de actividades empresariales. En diversas ocasiones, la Comisión, por ejemplo, ha realizado audiencias públicas sobre esta temática y cuenta precisamente con un informe específico sobre empresas y derechos humanos en el que se aborda en un capítulo la situación de las personas defensoras. Efectivamente, el sistema interamericano en su conjunto le ha dado visibilidad a esta situación a través de sus distintos mandatos y mecanismos. Por ejemplo, a través del sistema de peticiones y casos, la Corte Interamericana ha declarado, por dar un ejemplo, la responsabilidad del Estado ante el asesinato de un defensor del medio ambiente en Honduras. En el análisis del caso, la Corte reconoció como un elemento fundamental la labor de defensor de derechos humanos de Carlos Escalera,
particularmente del medio ambiente, como su oposición a actividades de empresas que dañaban el ambiente. Y en este caso, la Corte sostuvo que había indicios de que el atentado contra su vida se produjo precisamente por su labor de defensa ambiental, particularmente en su lucha contra la construcción de una planta extractora cerca del río de Tocoa. La propia jurisprudencia del sistema interamericano ha reconocido la responsabilidad de los estados por las violaciones de derechos humanos por parte de agentes empresariales. Menciono algunos ejemplos, el caso Sarayaku con Ecuador, el caso Saramacca con Surinam, y más recientemente la Comisión acaba de enviar a la Corte el caso sobre la Abroya con Perú, que fue provocada precisamente por un complejo metalúrgico que funciona en esos territorios. Adicionalmente, a través del mecanismo de medidas cautelares, la Comisión ha buscado que los estados protejan a las personas defensoras que se encuentren en riesgo inminente, y ese riesgo que se deriva precisamente de la labor empresarial. Son muchas las medidas cautelares en este sentido. Solo menciono ya como, por ejemplo, para ilustrar, la medida cautelar 77217 a favor de los pobladores consumidores de agua del río Mesapa respecto de Honduras. La medida cautelar a favor de las comunidades de Cuninco y San Pedro en Loreto, Perú, por un derrame de petróleo. Solo algunos ejemplos. Desde la Comisión Interamericana hemos identificado que los estados, en el contexto de actividades empresariales, tienen la obligación, en primer lugar, de regular y adoptar disposiciones de derecho interno. Esta obligación incluye la adopción de legislación interna y políticas pertinentes para la protección de los derechos humanos en el marco de la actividad empresarial de que se trate. En segundo lugar, prevenir violaciones a los derechos humanos en el marco de actividades empresariales. Esto debe exigir que los estados adopten medidas adecuadas para evitar que los riesgos reales contra los derechos humanos, y en este caso particular contra personas defensoras, provenientes de la actuación de las empresas, de los que tenga el Estado conocimiento o debiese tener, se concreticen. Es decir, el Estado tiene que tomar medidas cuando tiene conocimiento o debiese tener conocimiento. Una vez identificados los posibles impactos y riesgos concretos, los estados están obligados a adoptar, o en su caso requerir y asegurar que la empresa involucrada implemente las medidas de corrección correspondientes. Otra obligación de los estados, que es muy importante, es fiscalizar las actividades empresariales a fin de asegurar que no se configuren violaciones a los derechos humanos o bien riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. Acá resalto, por ejemplo, un fallo muy reciente, que es el asunto de empleados de la fábrica de fuegos de San Antonio de Jesús con Brasil. En este caso, la Comisión y la Corte consideraron responsable al Estado brasilero precisamente por la falta de fiscalización a una fábrica en la que se sabía que se hacían actividades industriales peligrosas, y se recomendó al Estado, entre otras medidas, fortalecer las instituciones para asegurar que se cumplieran debidamente las obligaciones de fiscalización e inspección de las empresas que desarrollan actividades peligrosas mediante mecanismos adecuados de rendición de cuentas frente a autoridades que omitan el cumplimiento de dichas obligaciones. Es preciso señalar que el deber de supervisar en el contexto de las actividades empresariales requiere el diseño y la implementación de mecanismos para este fin, según el tipo de actividad y la naturaleza de la empresa. La falta de supervisión de las actividades empresariales es un elemento común en diversos casos en el sistema interamericano respecto del tema que hoy día nos ocupa. Por ello, la Comisión y su Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han hecho un especial énfasis en el reforzamiento de las medidas de control y vigilancia de determinadas actividades propensas a afectar los derechos humanos y el medio ambiente, y en especial a las personas defensoras de derechos humanos. En este sentido, la Comisión y la Corte se han pronunciado en diversas ocasiones sobre el deber de los estados de fiscalizar las actividades empresariales bajo su jurisdicción, precisamente, entre otros, para proteger a las personas defensoras de derechos humanos. Otro caso que mencionó es el caso Caliña y Locono con Surinam, también sobre pueblos indígenas. Hay mucho sobre pueblos indígenas en esta materia. Por último, los estados tienen la obligación de investigar, sancionar y asegurar el acceso a reparaciones integrales para las víctimas en estos contextos. Dicho esto, para garantizar la protección efectiva de las personas defensoras en riesgo, es fundamental que los estados, en primer lugar, garanticen la prevención de estos riesgos. Es imperante que los estados, en conjunto con las empresas, implementen acciones efectivas para prevenir los actos de violencia, criminalización y estigmatización contra las personas defensoras en el marco de actividades empresariales. El reconocimiento no solo de agentes estatales, sino también por parte de la actividad empresarial respecto a la importancia de la labor de las personas defensoras representan las sociedades democráticas es fundamental. Este es el punto de partida que todos los estados deben promover dentro de las actividades empresariales.
Sobre esta base se deben evitar los discursos que buscan deslegitimar las actividades de defensa de estos colectivos. Y esto tiene que incluir al sector privado, no es solo una labor del Estado. Los estados tienen que establecer un marco legal claro que prevea sanciones contra aquellas empresas que estén involucradas en la criminalización, estigmatización, abusos y violaciones contra quienes defienden los derechos humanos, incluyendo empresas privadas de seguridad y contratistas que actúan en nombre de la empresa involucrada. A su vez, cuando una persona defensora está ante un riesgo cuyo origen deriva de una empresa, es necesario que el Estado adopte las medidas necesarias para protegerle y prevenir que este riesgo se materialice. Como señalé con anterioridad, la Comisión ha solicitado a varios estados la protección de personas defensoras que están bajo un riesgo inminente precisamente por actividades de empresas privadas. El cumplimiento efectivo de estas medidas es imprescindible para garantizar la protección de personas defensoras. Cuando se trata de actos de agresión en contra de las personas defensoras de derechos humanos, los estados, como ya señalé, deben investigar, juzgar y sancionar, tanto, y esto es muy importante, a los autores materiales como también a los autores intelectuales. Hemos observado algunos avances en este aspecto. Señalo como ejemplo el caso de la defensora lenca Berta Cáceres en Honduras, el cual recientemente se condenó, al fin, uno de los autores intelectuales en este asesinato. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. De hecho, respecto de este caso, que lamentablemente se ha vuelto emblemático en la región sobre el tema que hoy nos convoca, la Comisión tiene una medida cautelar a favor de la organización a la cual ella pertenecía, el COPIN, y los familiares de ella, precisamente porque ellos siguen siendo amenazados en su labor contra la impunidad. Reducir los niveles de impunidad sobre los delitos contra personas defensoras es una de las principales formas para evitar la repetición de estos actos. Los estados deben contar con políticas, leyes y reglamentos y permitir una adjudicación efectiva para prevenir, investigar, castigar y reparar todas las formas de amenazas y ataques contra las personas defensoras en el contexto empresarial. Por último, me gustaría reiterar la importancia que reviste que los estados garanticen que el sistema legal no sea utilizado para criminalizar las actividades legítimas de las personas defensoras de derechos humanos. Las y los operadores de justicia deben comprender que el rol que cumplen las personas defensoras en nuestra sociedad y deben prevenir que el sistema penal sea utilizado como una forma de obstruir sus actividades. Desafortunadamente hemos observado que la actividad empresarial ha jugado un rol protagónico en estos actos de criminalización, particularmente respecto de grandes proyectos extractivos. Si bien los estados tienen el deber principal de proteger y garantizar los derechos humanos, las empresas, subrayo, también deben contribuir a este fin. Tal y como señala la guía en discusión, las empresas deben evaluar si provocan, contribuyen o están vinculadas a violaciones de derechos humanos, y esto incluye, lógicamente, los riesgos para las personas defensoras de derechos humanos. El informe de la Comisión y de su Redesca, que mencioné anteriormente, sobre empresas y derechos humanos, reafirma que los estados, sin lugar a dudas, son los principales responsables en garantizar que se prevengan, identifiquen y sancionen las violaciones contra personas defensoras de derechos humanos. En segundo lugar, el informe avanza a la consolidación del deber de los estados de establecer un marco legal claro que prevea sanciones contra las empresas involucradas en la criminalización, abuso y violación a los derechos humanos, incluyendo, como ya señalé, las empresas de seguridad y los contratistas. Y finalmente, y con esto termino, el informe de Empresas y Derechos Humanos reconoce la particular relevancia como parámetro de comportamiento y acción de los órganos multilaterales de crédito o instituciones internacionales de financiamiento e inversión para el desarrollo, tales como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Estas instituciones, y es muy importante señalarlo, desempeñan un rol fundamental para avanzar hacia el logro del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, y por tanto, con influencia trascendental en tales contextos para el mayor o menor disfrute de los derechos humanos, disfrute efectivo de los derechos humanos. De allí que la incorporación expresa de estándares y salvaguardias en materia de derechos humanos dentro de su estructura, sus políticas, marcos operativos y análisis de riesgos son imprescindibles para reducir las posibilidades de que se vean involucrados en contextos de financiamiento y desarrollo de proyectos que comprometan precisamente los derechos humanos. Los estados son los principales responsables en garantizar que se prevengan, identifiquen y sancionen las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras. No cabe duda. Las empresas también tienen una gran responsabilidad, pero me parece que los órganos multilaterales de crédito o instituciones internacionales de financiamiento para el desarrollo
también tienen un rol fundamental para proteger la vida y la integridad de las personas defensoras de derechos humanos en contextos empresariales. Y es preciso también involucrarlas en este debate. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonia, por tu intervención. Yo diría que completísima, nos ha dado una perspectiva regional, global, acerca de los desafíos más recurrentes y más graves y más urgentes en la región. Quizá yo me quedaría subrayando la tendencia de criminalización que llevamos analizando un par de semanas con el otro evento que teníamos con defensores la semana pasada y también con el informe del Centro de Empresas y Derechos Humanos. Una dinámica realmente preocupante y sistémica, y también el paseo, un poco la visita de las diferentes obligaciones, tanto empresariales como del Estado, acerca de cómo poder evitar, cómo atajar las razones de base de estos problemas, de estos impactos negativos. Creo que vamos a tener la oportunidad de quizá escuchar la perspectiva desde el otro lado también, desde los estados, desde el sector privado, de cómo intentar mitigar estos riesgos y estas alianzas quizá indeseables entre ciertos actores económicos y dinámicas conflictivas y sociales locales que pueden dar resultados realmente indeseables para todas las partes. Y quisiera dar la palabra, sin más dilación, a una compañera defensora de derechos humanos, Josefina Tunqui, de la comunidad Shuar Arutam de Ecuador, que creo que es un privilegio que la tengamos hoy aquí para que nos dé sus perspectivas respecto a precisamente cómo las actividades de las empresas o ciertas dinámicas económicas y de desarrollo acaban afectando a su comunidad, y cuáles son las medidas que se pueden poner en lugar, que se pueden implementar para evitar estos desafortunados impactos. Nos gustaría escuchar su perspectiva y tienes la palabra para los siguientes 8 o 10 minutitos, como los demás ponentes. Muchas gracias, Josefina. Tienes la palabra. Gracias. Primeramente quiero saludar a nombre de mi organización Pueblo Shuar Arutam desde el Ecuador, provincia de Morona, Santiago, desde la Cordillera del Cóndor. Mi nombre es Josefina Tunqui. Soy una mujer Shuar y lidero al Consejo de Gobierno de Pueblo Shuar Arutam, conformada por más de 100,000 habitantes y más de 600 comunidades en su territorio integral binacional Ecuador y Perú. Nuestro se encuentra en el territorio amazónico, en la Cordillera del Cóndor, en la provincia de Morona, Santiago. El 60% de nuestro territorio ha sido concesionada a empresas mineras transnacionales como la Lobel Solaris Resource, Ecuasólidos de Canadá, Solgol australiana y la empresa china Ecuacorriente S.A. y las empresas hidroeléctricas de Río Santiago. Todo esto sin generar procesos adecuados de consulta y consentimiento previo, libre e informado. Mi elección como presidenta fue histórica porque soy una mujer por primera vez ocupando este cargo. En mi periodo, los habitantes de la Cordillera del Cóndor retomamos la agenda de defensa de nuestros territorios autónomos. La Cordillera del Cóndor, en uso de sus sectores más ricos en vegetación, agua y animales, bosque, tenemos muchas riquezas a su alrededor. Por cuidar nuestro territorio y conservar nuestras formas de vida, estamos sometidas a una persecución constante. Nos persiguen con drones, nos hackean nuestras redes sociales, nos llaman a intimidarnos y finalmente de Solaris, el mismo vicepresidente Federico Velázquez amenazó mi vida. Con claridad recuerdo que el 6 de diciembre, Federico Velázquez, vicepresidente de Solaris, me dijo que si seguimos con denuncias nacional e internacional, degollará una de nuestras cabezas. Esta empresa canadiense Solaris es concesionario y se adueñó de 26 bloques de tierras en el territorio de Pechá
en la comunidad Juárez. Federico Velázquez ahora me ha tratado como mentirosa y se ha justificado a medios de comunicación por su amenaza, y aunque existe una denuncia, la justicia no ha respondido esta amenaza. Es grave no solo porque pone en riesgo constante no solo mi vida, sino también de todas y de todos los shuar líderes que resisten a la minería. Preocupa que frente a esta persecución, el Estado ecuatoriano ha sido cómplice y facilita a las empresas que comentan estos abusos y sin generar ninguna protección como defensores y defensoras de bosque de nuestros territorios. Hemos dicho con fuerza que no queremos minería ni consulta en nuestros territorios porque hemos visto como ahora mismo varias zonas que antes eran protegidas, como en Tuntaimi, donde se hacienda el proyecto Mirador. Hoy las montañas dejaron de ser verdes, el agua cristalina, todo están contaminados. No queremos eso para nuestra generación futura. Actualmente, las comunidades indígenas custodian los territorios de vida y protegen la naturaleza. Por eso fuimos seleccionados, no sé si este es el término, como territorio de vida que hemos sido registrados en Consorcio TICA. En mi periodo logramos abrir la primera escuela política de mujeres. Promovimos la inclusión en el plan de vida, la dirigencia de mujeres y jóvenes. Frente a nuestra lucha, logramos el apoyo de organizaciones nacionales e internacionales para demandar al Estado ecuatoriano ante la OIT por irrespetar su derecho legítimo a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. Y por esta alerta, Federico Velázquez me amenazó. Asimismo, ante todos estos atropellos de las empresas mineras, el 27 de noviembre del 2020, la Asamblea Extraordinaria del Comité Interfederacional de las Nacionalidades Shuar y Achuar denunciamos que las empresas transnacionales mineras, al estar respaldadas por el Estado, han promovido la movilización de nuestros territorios, la división de las organizaciones y el desalojo de enteras comunidades. Llevamos más de 16 años resistiendo a las actividades mineras en nuestro territorio ancestral y a la intervención de empresas canadienses, chinas, que nos han dividido como shuar, que nos han enfrentado entre quienes cuidamos nuestro territorio y entre quienes no logran resistir, protegiéndolos. La violencia y la conflictividad aumenta con el tiempo en medio de la pandemia. En plena pandemia, estas amenazas son aún más graves porque empujan a muchos shuar a depender del negocio minero, pese a que sabemos que no es la mejor salida. En marzo 2020, en plena pandemia, Solaris Resources llevó a Canadá 7 comuneros shuar a la Convención Minera Internacional. Al mes murieron por COVID-19 3 personas y la enfermedad se propagó. Josefina solicitó, en calidad de presidenta, atención médica inmediata. Frente a este pedido, el gobernador de la provincia respondió en una rueda de prensa con insultos, refiriéndose a Josefina como irresponsable y mentirosa, y militarizó el territorio indígena. Debemos decir, y nos preocupa, que en Ecuador el entorno para defensoras no es seguro.
El Estado no busca cuidar nuestra vida, ni reconoce nuestra labor. Es preocupante que varios espacios internacionales legitimen la actuación de estas empresas como la iniciativa Pacto Global, la cual hizo uno de sus aliados a la empresa Solaris, a pesar de que es una de las empresas que genera mayores niveles de conflictividad en el territorio. Necesitamos que también en estas instancias el grupo de trabajo de empresas y derechos humanos den valor a nuestra voz. Me preocupa mi vida. Antes de cerrar, quiero recordar la vida de 3 dirigentes Shuar: José Tendetz, Bosco Bisum y Freddy Taish, que demostraron que las actividades mineras violentas sistemáticamente su derecho a la organización y a la autodeterminación y a la vida en un ambiente sano, pero de sus muertes siguen impunes. Frente a los abusos corporativos de las empresas canadienses, el pasado 26 de agosto enviamos una carta a la Embajada de Canadá y denunciamos estos atropellos y el atentado a mi vida. No hemos recibido aún ni una respuesta. En este llamado a las embajadas exigimos el estricto cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales, porque tenemos conocimiento que el Estado canadiense debe exigir a sus empresas que respeten los derechos humanos y de la naturaleza, por tanto debe tomar las medidas necesarias para corregir de forma inmediata los abusos corporativos de las empresas que están reconocidas en su país, porque están atentando contra nuestras vidas, formas de vida, de integridad personal, como defensoras de derechos y de la naturaleza, que es para a nivel mundial. Gracias por haberme permitido en este espacio. Muchísimas gracias, Josefina. Gracias por un testimonio muy poderoso y muy detallado y muy personal acerca de la situación de la comunidad en un contexto muy particular. Quizá yo querría subrayar, ¿no?, como temas recurrentes la falta de consulta con las comunidades locales, los esfuerzos de división sistemático que en ocasiones algunas de las empresas llevan a cabo y que se llevan documentando años. Y quizá un poco también el fallo de la protección estatal, ¿no?, habiendo mecanismos y marcos legislativos y de acción para evitar estos temas, a la hora de la verdad sobre el territorio no son implementados y las comunidades más vulnerables acaban sufriendo las consecuencias. Y quizás este sea un buen link, ¿no?, un buen enlace con nuestro siguiente interviniente, que nos puede dar un poco esta perspectiva acerca de los marcos de regulación y los pasos positivos que un Estado puede dar para implementar planes de acción sobre empresas y derechos humanos basándose en los principios rectores, intentar implementar y seguir estas mejores prácticas a nivel internacional. ¿Y cuáles son los desafíos? Quizá tenemos a Edgardo Rodríguez, que representa a la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú, y que nos puede dar quizá un poco una perspectiva más desde el punto de vista del Estado, ¿no?, como decía, y cuáles son los desafíos a los que se enfrenta y las partes positivas, los pasos adelante y los pasos hacia atrás que habéis visto desde el inicio de vuestro mandato. Tiene la palabra por 10 minutitos o así. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Ante todo, un saludo especial. Me parece muy importante este evento y como representante del Estado, nosotros prácticamente hemos coincidido en una etapa de diseño de políticas públicas en las que ha confluido la necesidad de elaborar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que involucre al país, al Perú, en los estándares internacionales sobre esta materia
y al mismo tiempo, desde la base del Plan Nacional de Derechos Humanos para el periodo 2018-2021, que previó que se incluya los estándares sobre empresas y derechos humanos, se incluyó por primera vez como un grupo de especial protección a las personas defensoras de derechos humanos. Entonces son dos procesos que en realidad se han retroalimentado y han requerido, como no había pasado antes en el proceso de diseño de políticas de los planes previos, la vinculación entre actores de Estado, sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos y también, por supuesto, empresas, ¿no? Empresas formales. Y durante el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, que ha tenido aproximadamente 2 años y medio de trabajo arduo con todos estos actores, se propuso la elaboración de un diagnóstico y una línea de base de 23 temas, y uno de ellos estuvo dedicado, ¿no?, de manera exclusiva a la problemática de las personas defensoras en el país. En ese documento se ha destacado todo ese proceso que ha ido desde la incorporación en el Plan Nacional de Derechos Humanos del grupo de personas defensoras, luego la elaboración de un protocolo sectorial, es decir, solamente canalizado y activado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, solicitando intervención de actores que pueden dar protección, ¿no?, los ministerios que están encargados de la seguridad, las entidades encargadas de la seguridad pública, pero sin que éstas estuviesen necesariamente vinculadas y las acciones coordinadas. Y en ese diagnóstico, por tanto, se concluía en la importancia de un mecanismo como una herramienta intersectorial, ¿no?, que pudiese ser más efectiva ante estos pasos que se han venido dando y en todos los cuales, sobre todo desde la elaboración del protocolo, luego un registro de situaciones de riesgo y finalmente el mecanismo, han participado los actores que también han estado involucrados muy activamente en la elaboración del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos, ¿no? Entonces, las empresas, por un interés especial en un momento, hay que decirlo, no necesariamente grato para ellos el desarrollar una novedad como es la protección a personas defensoras, según las visiones que tenían por la complejidad de esta categoría que es tan amplia, poco a poco también han ido involucrándose y finalmente hemos confluido todos los actores en que esta es una temática y una problemática que no puede ser descuidada. En ese sentido, el Plan Nacional de Acción, sobre la base de ese diagnóstico y en el mecanismo, hay toda una búsqueda de coherencia en a quién entendemos como una persona defensora de derechos humanos y la forma de cómo en el país, buscando también estar en la línea con los estándares internacionales, es esta amplia concepción de alguien que actúa de forma individual o como parte de un colectivo, un grupo étnico-cultural, una organización, una entidad pública incluso, ¿no?, que tienen como desafío promover, proteger, defender los derechos humanos, tanto a nivel individual como en sus comunidades, y esto de una forma pacífica dentro de lo que está enmarcado en el derecho nacional e internacional, es decir, en las reglas de un Estado de Derecho. Lo importante también es asumir que, por supuesto, pueden ser parte de esta categoría de personas defensoras quienes activan desde los movimientos sociales, ¿no? Eso es parte de la agenda y, por tanto, también involucra una serie de cuestiones que han salido esta mañana como preocupaciones, es decir, la Comisión Interamericana ha dejado clara la idea de que todo el tema relacionado con la criminalización, ¿no?, de ciertas actividades que pueden ser actividades de protesta, ejercicio del derecho a la protesta, sean parte de un trabajo también que se incorpore en las políticas de los estados. Entonces, podríamos decir que aunque hoy en día la protección comienza a estar al fin regulada, ¿no?, este es un inicio que tiene como antecedente el Plan Nacional de Derechos Humanos del año 2018, y han pasado 3 años y hemos logrado alcanzar un mecanismo.
evidentemente necesita ser fortalecida de manera interinstitucional. No solamente puede ser, ya lo hemos verificado, no solamente puede ser un mecanismo que se active desde un sector muy comprometido, muy involucrado, pero que no va a tener ninguna eficacia si es que no es una agenda que no solamente va a involucrar al resto de sectores del Poder Ejecutivo, a 8 ministerios del Poder Ejecutivo, como es hasta ahora, con este mecanismo, incluyendo a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, por supuesto, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de la Mujer, es decir, quienes van viendo también a los grupos vulnerables de manera específica, sino también necesitamos que se fortalezca desde las decisiones a nivel de la jurisprudencia, las decisiones judiciales, y por supuesto, en algo que también nos hemos comprometido para dar ideas, para dar soporte, opiniones a favor, con una legislación, ¿no? Una legislación que en la legislatura pasada comenzó a debatirse, se hicieron propuestas, nos hicieron consultas como órgano rector en materia de derechos humanos desde el Poder Ejecutivo, y nosotros apoyamos de manera firme. Todo ello no va a tener resultados si al mismo tiempo el Estado, ¿no? Desde todos sus órganos, no terminan de reconocer, es algo que se ha comenzado, pero si no terminamos de reconocer y difundir la importancia que tienen las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en riesgo, ¿no? Que por su propia labor, por su propia tarea, pues corren riesgos y necesitan protección. Y eso significa trabajar una política de desestigmatización que vaya contra el hostigamiento que padecen, y además en la diversidad de formas de defensa que se ven en el país, es decir, no solamente como está más concentrada nuestra atención en este momento son defensores de pueblos indígenas, defensores ambientales, y situados en la Amazonía o en comunidades del Ande, ¿no? También hay defensores de grupos LGBTI, hay periodistas, hay defensores de pueblos afroperuanos que también requieren esta mirada desestigmatizadora y de reconocimiento también de su labor. Aunque también tenemos que reconocer que en el Perú, si bien es cierto, la mirada está puesta en la situación que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía por el incremento de víctimas mortales en el contexto de la pandemia, algo que no se había dado en los contextos previos, no a esos niveles por lo menos. Esa preocupación nos ha llevado también a compatibilizar un diagnóstico que tiene el consenso de todos los actores, que está referido a la economía informal del país, ¿no? La economía informal tiene unos efectos muy duros en la garantía de los derechos, y esa economía informal también está insertada en ciertas actividades que afectan a las personas defensoras, ¿no? Entonces, de acuerdo con el registro de situaciones de riesgo que en el año 2020 pusimos en operación, y que ofrece en realidad una primera data oficial en el país acerca de las situaciones en las que las personas defensoras y qué grupos de personas defensoras se encuentran en mayor peligro, y es un trabajo que lo estamos fortaleciendo cada vez más al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con herramientas también digitales. Estas situaciones de vulneración están concentradas sobre ciertos grupos de población, pero se deben esencialmente a la informalidad económica, ¿no? Y esa es una agenda en la que desde el Plan Nacional de Acción, sobre todo en el diagnóstico, ha habido una confluencia total de que tiene que ser atacado, y esa es una agenda no solamente de derechos humanos, es una agenda de Estado, ¿no? La lucha contra la informalidad. No es solamente la informalidad, sino es lo que deviene de la informalidad, que es inseguridad jurídica, y eso en muchas ocasiones también significa poner el ojo, porque es una obligación de Estado, poner el ojo en la culminación de los procesos de titulación de las tierras comunales, porque allí hay un factor estructural que es una fuente de peligro permanente. Y eso significa también haber incorporado al mecanismo de protección, por ejemplo, a un ministerio como el ministerio que tiene a cargo esos procesos, para que entiendan que cuando hay afectación, ellos tienen que hacer una intervención agilizando los procesos de titulación. Y eso por detrás tiene, más allá de la informalidad, también una serie
de acciones criminales, en realidad de criminalidad organizada y en algunos casos internacional, como la minería, la tala ilegal y sobre todo el narcotráfico, ¿no? Entonces, desde esta información que estamos construyendo, la importancia es que tampoco es una data inicial, tampoco podemos cerrarnos a las respuestas solo desde lo que venimos registrando desde la data de Estado, sino que también nos corresponde tomar en cuenta la información que nos proveen las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo las organizaciones de personas defensoras, que desarrollan, ¿no? que también elaboran sus bases de datos y nos dan cuenta de situaciones de vulneración, no solamente en actividades informales, ¿no? que es ahí donde hemos puesto el ojo, porque en este momento sentimos que por allí viene el gran golpe de afectación, sobre todo a vida e integridad de las personas defensoras, sino que también consideran que hay actividades formales. Esa es una data que siempre la tomamos con interés, y eso en contextos de conflictos socioambientales. Es información que es muy relevante, es decir, no solamente la data que puede producir el Estado, que es una data inicial, sino es muy relevante la información que nos ofrecen las organizaciones de la sociedad civil. Pero con todo esto, también podríamos decir que el sector empresarial ha dado muestras, el sector empresarial formal ha dado unas muestras en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Acción y ahora en el proceso de implementación de buscar comprometerse, ¿no? Involucrarse en las políticas públicas que están relacionadas a las personas defensoras de derechos humanos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, ¿no? que es el gremio de las empresas extractivas en el país, si bien en algún momento tenía reticencias respecto de las políticas públicas en la materia, a lo largo de los últimos años, de 2018 a 2021, la presencia de la sociedad en una mesa en la que participan distintos actores de sociedad civil, distintos actores de Estado, y en las que se ponen en evidencia y se plantean ante todos situaciones complicadas y además la necesidad de intervención del Estado, la sociedad participa y da a conocer sus puntos de vista, y en los procesos tanto de elaboración del mecanismo, del registro, ha estado plenamente de acuerdo en esos avances. Es decir, eso que lo revela ante un espacio multiactor con distintos intereses, probablemente a los suyos, también sentimos que permite que incorpore la lógica de derechos, que es una lógica compartida al final, o que buscamos que sea compartida por todos los que intervienen en la dinámica de empresas y derechos humanos. Y al mismo tiempo han dado cuenta, por ejemplo, en estas reuniones, de una guía que Vaya concluyendo, por favor. Sí, de quejas y reclamos. Un minuto para concluir, gracias. Sí, gracias. Que incide sobre medidas de respeto a los derechos humanos. Hay entonces avances que sí podemos compartir con ustedes, pero creemos que los retos son fundamentales, y los retos están planteados en el Plan Nacional de Acción, y va por crear e implementar programas permanentes de capacitación sobre principios rectores y conducta empresarial responsable, sobre todo trabajando con las propias empresas dentro de la lógica de la debida diligencia. Allí nosotros consideramos que es fundamental hacer ese trabajo de manera coordinada, articulada, consensuada con las empresas y, por supuesto, con el acompañamiento y la participación de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgardo. Gracias por esa perspectiva más desde el punto de vista del Estado y también con un punto muy práctico. Quizá por mi parte destacar este esfuerzo, ¿no? del Estado peruano de traer a la mesa a todos los actores, que es un paso positivo. Intentar consensos dentro de temáticas que quizá históricamente y culturalmente no han sido debatidas lo suficiente dentro de ámbitos empresariales o en este tipo de conversaciones. Y bueno, y a pesar de, yo diría y añadiría, ¿no? A pesar de que el marco normativo internacional sea relativamente nuevo, son problemas que se repiten, ¿no? A lo largo de las décadas, ¿no? Y quizá ahí hay espacio para mejora. También hablábamos, ¿no? De la asignación de recursos, la importancia de la formación a todos los colectivos y funcionarios del Estado que trabajan dentro de los diferentes ministerios en estos temas.
lecciones quizá y temas que todavía se pueden mejorar, ¿no? Pero bueno, tenemos ahí testimonios positivos desde el Perú y quizá es una buena transición hacia nuestra siguiente ponente, que nos dará la perspectiva un poco también, como decía, ¿no? del sector privado. Lo siento, te voy a dejar un poco para el final. María Fernanda Garza, primera vicepresidenta de la Cámara Internacional de Comercio. Es un placer tenerte aquí hoy. Creo que tu perspectiva va a dar mucho valor a esta discusión y querría decir, bueno, preguntarte, ¿no? ¿Cuál es el rol un poco de estas empresas, de las empresas quizá que forman parte de estas discusiones? ¿Cómo lo veis desde la Cámara Internacional de Comercio? ¿Qué tipo de esfuerzos estáis haciendo para empujar este debate de defensa de los derechos humanos, de la labor de los defensores? ¿Cuáles son las lecciones prácticas? ¿Cuáles son los siguientes pasos muy prácticos que podemos tener para promover este debate dentro de los ámbitos más empresariales, que quizá sea una labor más de largo plazo? Pero bueno, querríamos oír tu perspectiva y pasar a la parte de preguntas más tarde. Muchas gracias, María. Tienes la palabra. Muchas gracias, Andrés. Estimados colegas todos, es un gusto acompañarles esta mañana en este tan importante panel. Gracias por invitar a la Cámara de Comercio Internacional como la voz de las empresas mundiales a participar en este evento tan importante. La ICC aprecia la labor del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la del Servicio Internacional de Derechos Humanos, así como la de todos los defensores que trabajan para incrementar el respeto de los derechos humanos. En ICC también hemos promovido una mayor aplicación por parte de los gobiernos, solicitando el desarrollo de planes de acción nacionales que sean sólidos, pero todos debemos trabajar al unísono en ese sentido durante la próxima década. Los principios rectores se refieren claramente a la necesidad de una combinación de medidas, tanto iniciativas voluntarias como marcos normativos, para garantizar la aplicación por parte de los estados y de las empresas. Y esta combinación de medidas deberá desarrollarse de una forma coherente a nivel internacional, y para acelerar la aplicación de los principios rectores, esta combinación inteligente debe ofrecer una coherencia política entre las distintas partes interesadas, así como condiciones equitativas para todas las empresas, ya sean grandes o pequeñas. Varias empresas líderes y coaliciones sectoriales ya apoyan activamente algunos tipos de medidas obligatorias de debida diligencia, con el objetivo de que tales medidas promuevan una mayor coherencia, así como condiciones equitativas. Sin embargo, muchas otras, particularmente las pymes, aún presentan dudas sobre la carga de los requisitos regulatorios adicionales y también del alcance de su responsabilidad. Es por ello que es necesario un mayor compromiso por parte de las empresas en la configuración de las futuras medidas legislativas, en el intercambio de las mejores prácticas mundiales y particularmente en el apoyo a las pymes. De cara a la segunda década de los principios rectores, todos debemos centrarnos en las intervenciones políticas que supongan una diferencia inmediata en el mundo real, especialmente para los más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Esto requerirá una variedad de iniciativas a diferentes niveles, respaldadas por una verdadera apertura y colaboración entre el sector privado, los gobiernos y la sociedad civil. Es evidente la necesidad de que todas las partes interesadas trabajen juntas para crear confianza y abordar juntos los retos existentes. La Guía de Naciones Unidas sobre el papel de los principios rectores de empresas y derechos humanos para colaborar, salvaguardar y garantizar el respeto de los derechos de los defensores de derechos humanos es una herramienta muy importante para fundamentar esta colaboración. Muchas empresas ya colaboran estrechamente con los defensores de derechos humanos para mejorar los resultados sobre el terreno. Y lo hemos visto durante los debates en el grupo de trabajo de ICC. Por ejemplo, las empresas colaboran estrechamente con los defensores de derechos humanos para mejorar el funcionamiento
el funcionamiento de los mecanismos de reclamaciones. Falta mucho trabajo por hacer al respecto. Y al mismo tiempo debemos intensificar la propagación de las mejores prácticas a lo largo de todo el sector privado. La ICC ha contribuido activamente al proyecto de los principios rectores +10 del grupo de trabajo, tanto en el segmento de balance como en el de la hoja de ruta. Hemos convocado consultas regionales y temáticas para contribuir con las perspectivas empresariales al proyecto de los principios rectores +10, la primera de las cuales tuvo lugar en América Latina precisamente y fue liderada por ICC México e ICC Argentina. Y lo que es más importante, hemos puesto en marcha una nueva iniciativa, el Grupo de Trabajo de la ICC sobre Empresas y Derechos Humanos, que reúne a las empresas miembros de nuestra red mundial con el fin de compartir las mejores prácticas y experiencias, debatir los retos y las oportunidades de la agenda de las empresas y los derechos humanos y contribuir de manera regular al proyecto de principios rectores +10. El grupo de trabajo de ICC ha debatido el proyecto de principios rectores con una presentación del ahora expresidente del grupo de trabajo de Naciones Unidas, con una presentación también de parte del director del jefe de sostenibilidad de Unilever sobre la privatización de los derechos humanos y el acceso a los mecanismos de remediación y reclamación con una presentación por parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. El grupo de trabajo de la ICC espera contribuir a la aplicación de la hoja de ruta de los principios rectores +10 para la próxima década, una vez que sea publicada a finales de este año. ICC también participó en la sesión informativa del grupo de trabajo sobre la recientemente lanzada guía sobre el papel de los principios rectores para comprometerse con los defensores de los derechos humanos, salvaguardarlos y garantizar su respeto. Y se ha puesto en contacto con los defensores de los derechos humanos para desarrollar juntos una serie de actividades. Además, ICC tiene previsto informar a nuestro grupo de trabajo sobre los lineamientos relativos a los defensores de los derechos humanos, como hemos hecho anteriormente con la Oficina del Alto Comisionado y los mecanismos de reclamación. Esperamos que nuestra colega Anita Ramazastray dirija esa sesión informativa para desgranar los conocimientos sobre esta nueva orientación. ICC se compromete a mantener su papel de liderazgo en el desarrollo y la promoción de las medidas requeridas para respetar los derechos humanos y aplicar más eficazmente los principios rectores en la próxima década, así como para aportar el tipo de transformación que se requiere para hacer frente a los desafíos globales claves de la desigualdad y la sostenibilidad. En ICC estamos comprometidos a seguir utilizando nuestra amplia red mundial para difundir estos mensajes y a continuar los debates ya iniciados en Ginebra con el Servicio Internacional de Derechos Humanos, al mismo tiempo que reiteramos el llamado a una mayor participación de las empresas en los debates que se celebrarán en el futuro. Nuestro trabajo como sociedad no ha terminado. Debemos de trabajar todos juntos ahora. Todos nosotros, las empresas, los gobiernos, la sociedad civil, todas las partes interesadas para llevar a cabo la aplicación al siguiente nivel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María, por tu intervención. Creo que es muy útil escuchar las perspectivas desde el ámbito privado, desde el ámbito de la empresa, y un poco los pasos positivos, desde mi punto de vista, que al menos se están dando en este tipo de organismos para iniciar este debate, ¿no? Es verdad que hace ya tiempo que este debate de empresas y derechos humanos está sobre la mesa, pero bueno, es positivo ver pasos incluso a nivel de gobernanza. Comentabas que estáis desarrollando esta red mundial sobre empresas y derechos humanos. Nosotros desde el Servicio Internacional de Derechos Humanos intentaremos de nuevo apoyar todo tipo de iniciativas que conlleven abrir esta conversación, porque lo que se necesita también es un cambio cultural a medio y largo plazo, empezar a hablar de esto como un tema sistémico y no
como parte de las operaciones de las empresas y como parte del ámbito en el que operan. Así que nosotros seguiremos trabajando para ello. De nuevo, ¿no? Se habla de la combinación de como dicen en inglés, ¿no? Smart mix entre medidas de políticas blandas y regulación en un contexto en el que vemos como Europa Occidental está desarrollando legislaciones vinculantes y vemos pasos positivos en esa dirección. Y de ahí, bueno, iremos siguiendo y apoyando todo ese tipo de iniciativas también. Quisiera dar la palabra, nos quedan como 20 minutitos. Quisiera dar la palabra a Dante para un poco darnos su perspectiva acerca de las reflexiones que hemos oído hoy, esta tarde, y también dejar un poco de tiempo para preguntas. Tenemos unas cuantas en el chat que iremos analizando y bueno, darte la palabra, Dante. ¿Qué opinas? ¿Cómo has visto el debate? ¿Nuevos elementos? ¿Cómo lo veis desde el grupo de trabajo? Adelante. Sí, muchas gracias por permitirme, Andrés, por hacer una intervención. Voy a ser súper breve porque en realidad me interesa y me gustaría que hubiese preguntas y alguna interacción con los panelistas. Mi nombre es Dante Peche, para el que no me conozca, soy el miembro de Latinoamérica y el Caribe del grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Lo primero, decir una observación. Todos los panelistas han estado en una situación de consenso sobre los elementos fundamentales. Y eso refleja lo que hemos logrado con los principios rectores después de los primeros 10 años de implementación, donde no había realmente una visión compartida. Hoy día hay una visión compartida, por lo menos en un cierto nivel, donde tenemos una coalición desde gobiernos, algunos gobiernos, desde empresas y asociaciones empresariales, algunas asociaciones empresariales, y desde la sociedad civil y organizaciones internacionales. Y esa visión compartida sobre desafíos, sobre avances, pero también sobre el lado vacío del vaso, que hemos dicho muchas veces, es una cosa que no era claro 10 años atrás, hoy día sí, lo que nos permite hacer crecer la ambición, lo que nos permite pasar de pioneros y casos aislados y primeros pasos a una estrategia y un enfrentamiento de los desafíos que tenemos que sea más estructural, que aborde condiciones habilitantes o causas raíces de problemas que tenemos en la sociedad o de desafíos que tenemos, incluyendo el respeto y la defensa de defensores, que a su vez tienen un rol importante, imprescindible, probablemente que cumplir. Esa es una primera observación que me parece muy importante. Lo segundo, la semana pasada tuvimos un diálogo regional latinoamericano sobre este mismo informe en español con defensores. Esperábamos una conversación de 30, 40 personas, se convirtió en una conversación de varios cientos de personas. Y les pedimos a cada uno de ellos racionalizar y pensar y reflexionar sobre soluciones. Es decir, partiendo de que tenemos un diagnóstico claro, existe criminalización, existe persecución judicial, existe captura, en muchos casos corporativa del Estado y falta de efectividad del Estado, existe impunidad en muchos países en el acceso a la justicia, es decir, tenemos un diagnóstico bastante claro y compartido, tenemos orientaciones por parte del grupo de trabajo que son precisas, tanto para partes interesadas, gobierno, empresa, sociedad civil, defensores, pero también por pilar 1, pilar 2, pilar 3. Tenemos claridad en qué es lo que hay que hacer. Y tuvimos una conversación con los defensores regionales sobre soluciones, es decir, cómo pasamos del diagnóstico, cómo pasamos y cómo convertimos estas orientaciones en acciones concretas y reales con efectividad. Porque lo que hoy día necesitamos es movernos del diagnóstico a la acción, movernos de las fases piloto y los pioneros al mainstream, al común y corriente. Y lo que necesitamos es que las cosas sucedan en la realidad con un nivel de efectividad que sea real, que sea, como la palabra misma lo dice, que sea efectivo. Y por lo tanto, el desafío que tenemos es cómo generar un ecosistema que reconozca el rol de los defensores de los derechos humanos, que refuerce claramente la prevención, un ecosistema de acceso a remedio, para aquellas situaciones donde la prevención falla. Y también nos hemos preguntado por dónde partir, dónde dar estos pasos. Obviamente no estamos en cero, ya hay empresas dando pasos.
ya hay coaliciones dando pasos, ya hay gobiernos dando pasos. Hoy día hemos tenido esos testimonios, eso es muy importante que tengamos ese testimonio con un lenguaje compartido, con una forma de ver los desafíos de manera compartida. Ahora, ¿por dónde partir? Necesitamos claramente voluntad política. Voluntad política de traducir compromisos en acciones, de traducir buenas intenciones en implementación efectiva y a escala. Y por lo tanto, lo que se necesita ahí con claridad es voluntad política. Ha sido expresada la voluntad política por los expositores hoy día. Obviamente eso es muy importante, que existan voceros de la voluntad política, porque si no, obviamente no tenemos para dónde dar pasos, si es que no existe esa voluntad. Lo segundo es generar el conjunto de incentivos que permita de manera, digamos, integrada, de manera coherente, empujar, como he dicho antes, de la teoría a la acción, de las buenas intenciones a la práctica, de casos aislados a escala, con efectividad. Y por lo tanto, el conjunto de incentivos y efectividad. Y lo último, decir por dónde partir, en cosas muy concretas. Necesitamos un marco de referencia y necesitamos a nuestros estados, nuestros gobiernos que hagan su parte, las empresas estatales, las compras públicas, las concesiones del Estado, los bancos de desarrollo que son de propiedad estatal. Un ejemplo que pusimos en un informe reciente, este año hubo un foro mundial de bancos de desarrollo, más de 30, todos participaron. Golpeamos la puerta para ser invitados, no fuimos invitados. En la agenda no estuvo derechos humanos, no estuvimos en la agenda, no fuimos invitados. Y se organizó en Francia, un país vanguardista, un país que tiene legislación, el deber de la vigilancia. Por lo tanto, no era un país que uno diga es de los que está más atrasado en esta agenda, sino que es de los más avanzados en esta agenda. No nos invitaron, lo que muestra la desconexión que todavía tenemos. Y por lo tanto, si uno mira hacia adelante, lo que tenemos que hacer es esta coalición que se está construyendo en torno a los principios rectores, movilizarla hacia acciones con escala, o sea, a gran escala, que llegue a todos y con efectividad. Y lo que hemos dicho como grupo de trabajo es que el diagnóstico lo tenemos claro, bastante claro, el diagnóstico de lo que se ha hecho bien, regular y mal, lo que hemos tenido de avances, que los hay, y donde no hemos tenido avances, donde falta. Y tenemos por delante una década de implementación hacia el 2030. Vamos a publicar a fines de octubre nuestra hoja de ruta para que sea debatida públicamente, críticamente, y en nuestro 10º foro anual sobre empresas y derechos humanos tendremos la oportunidad de presentar con más fanfarria, con más visibilidad, la hoja de ruta para la siguiente década. Y estamos construyendo la alianza detrás de esa agenda, de esa hoja de ruta. Y como he dicho muchas veces, implementación, implementación, implementación con efectividad. Ahí es donde tenemos nuestro déficit más significativo, pero creemos que tenemos las condiciones para hacer crecer la ambición, como dije al principio, porque hemos logrado construir una coalición amplia, diversa, donde el diagnóstico tiende a ser compartido, las soluciones todavía no son plenamente compartidas, las estamos construyendo, pero donde se genera una oportunidad para avanzar con mucha más decisión y efectividad hacia adelante. Con eso termino mi intervención. Había una pregunta que era para Anita, que la puedo tomar yo si quieres, Andrés, de una vez, que es una pregunta sobre Honduras, el plan de acción de empresas y derechos humanos de Honduras. Nosotros no tenemos capacidad de obligar a un gobierno o a un Estado que haga lo que no quiere hacer. Por lo tanto, los planes de acción, al menos de momento y en la situación que tenemos, sobre empresas y derechos humanos, son voluntarios. Los gobiernos ponen en esos planes lo que quieran poner. Nosotros hemos producido directrices, hacemos recomendaciones, hemos construido en Latinoamérica una plataforma para el aprendizaje de pares que trae de la mano la presión de pares porque haya mejores planes de acción, y tenemos en carpeta, tenemos en mente para los próximos años hacia adelante tener mecanismos de evaluación de tercera parte que sean evaluaciones críticas, que permita ponerle presión a que nuestros gobiernos hagan su mejor esfuerzo, y que ese mejor esfuerzo obviamente nunca va a ser perfecto, pero que se puede ir perfeccionando en el tiempo. También está pasando que en las revisiones periódicas universales se está empezando a tener la costumbre de hacerle preguntas a los gobiernos sobre la implementación y su efectividad en materia de planes de acción de empresas y derechos humanos. Muchos de los planes de acción que están en desarrollo son el resultado de los UPRs, de las revisiones periódicas universales. Por lo tanto, estamos construyendo estos mecanismos de
de presión, de rendición de cuentas, y las plataformas de soporte para que las buenas intenciones se puedan traducir en acciones, y que cada gobierno que está tratando de dar pasos hacia adelante, como es el caso de Perú, que se expresó recién por Edgardo, un excelente proceso llevado adelante en Perú, cuente con el apoyo necesario, el apoyo político y el apoyo técnico, para que las bien intencionadas direccionamientos que estén tomando pueda efectivamente convertirse en buenas políticas públicas, y las buenas políticas no son las que están escritas bonito, son las que están implementadas con efectividad, porque ahí es donde se juega la realidad de las convicciones y donde se juega todo lo que nosotros hacemos, es en la efectividad en el terreno, en la vida cotidiana de personas reales, y que aquellos que la pasan mal, no la pasen mal, y aquellos que juegan un rol indispensable en la sociedad, que son la voz crítica de nuestra sociedad, puedan expresarse con libertad y con seguridad, obviamente, en el cumplimiento de su función dentro de nuestro sistema, de nuestro ordenamiento como sociedades. Gracias, Andrés. Muchísimas gracias, Dante, por ese resumen y esos puntos muy importantes. Desde luego, después de 10 años, como decías, creo que es el momento de centrarnos en la implementación y en políticas prácticas y no tanto en esa retórica, ¿no? Digamos, más política y más de instrumentos diplomáticos, digamos. Y por ahí va un poco algunas de las preguntas que tenemos en el chat. Dale, Andrés, si me permites un segundo. La narrativa es muy importante, porque eso establece el tono, y eso tiene que venir de arriba. Por eso es muy importante que esa narrativa esté clara. Hoy día esa narrativa es bastante clara y tiende a estar consensuada. Tendemos a estar diciendo cosas muy parecidas. Donde nos jugamos los siguientes 10 años es en el terreno. Y esa narrativa traducida a acciones reales y a escala, porque tenemos acciones reales, pero todavía de pocos. Y lo que necesitamos es acciones reales de muchos, y ojalá de todos. En efecto. La manera de tender puentes entre el entendimiento de estos dos temas por parte del sector privado, del público y de las ONGs. Quizá también es un buen enlace con la pregunta acerca del Tratado Internacional de Derechos Humanos y Empresas, los planes nacionales, cuál es la manera más corta, más eficiente de llegar a un cumplimiento. Lo dejo un poco en el aire para vuestra respuesta, Dante, o alguno de los otros panelistas. Y también había una pregunta muy concreta para el representante de Perú acerca de uno de los temas más importantes, es la recaudación de datos, que es uno de los agujeros, digamos, a nivel nacional e internacional de los efectos negativos a los defensores. No hay datos sólidos y oficiales. La sociedad civil es clave en esa creación de datos. Esas dos preguntas las dejo en el aire para los panelistas. No sé si Dante quiere escoger la del instrumento vinculante o pongo claro, lo que queráis. Claro, como grupo de trabajo sobre el instrumento vinculante, no depende del grupo de trabajo, para el que no lo tenga claro. Eso es un proceso que llevan adelante gobiernos dentro del marco del Consejo de Derechos Humanos, en el que nuestro grupo de trabajo es una suerte de stakeholder, una parte interesada, que tenemos mucho interés que ese instrumento vinculante, en la medida que se desarrolle, sea plenamente compatible con los principios rectores y sea un refuerzo a la implementación de los principios rectores. Eso, como grupo de trabajo, consideramos que se está empezando a lograr con mayor claridad, y eso nos alegra. Ahora, en general, ¿qué es lo que hemos dicho sobre cualquier iniciativa de carácter legislativo? Lo que hemos observado de los principios rectores. Al principio, siempre los principios rectores plantearon la mezcla inteligente entre medidas obligatorias y medidas voluntarias asociadas a incentivos. Siempre se planteó así, el Smart Mix que tú mencionaste, Andrés. Y lo que hemos visto es que en 10 años nos hemos corrido de casi exclusivamente soft law, medidas casi todas de carácter voluntario, hacia el hard law, especialmente en Europa Occidental. Y por lo tanto, el tratado vinculante se inserta en ese contexto, donde Francia, Noruega y Alemania ya tienen legislación sobre debida diligencia en derechos humanos, algunos de ellos muy recientemente presentados. El Parlamento Europeo se va a pronunciar en octubre de este año, eso es lo que se espera, sobre una directriz europea sobre debida diligencia en derechos humanos obligatoria. Eso es una directriz para el conjunto de los países miembros, de los 27 países miembros de la Unión Europea. Por lo tanto,
el tratado vinculante, como cualquier otro marco normativo, nuestra postura es que sea consistente, que sea coherente, que sea compatible y que se refuerce mutuamente con otras iniciativas. Y si eso se logra, bueno, son decisiones soberanas de los gobiernos legislar y generar marcos normativos que sean más exigentes y que establezcan requisitos de mínimos obligatorios. Y nosotros como grupo de trabajo lo que hemos dicho, si eso ayuda a una mejor implementación de los principios rectores, bienvenida a la obligatoriedad para establecer pisos mínimos, como existe, y que desde ese punto de vista es un proceso incluso civilizatorio, de establecer marcos de mínimos más exigentes. Y el hecho de que los principios rectores se muevan en esa dirección es una señal de éxito, así lo hemos dicho nosotros públicamente, porque todos los instrumentos que son percibidos o que son diseñados como soft, a lo largo del tiempo tienen dos trayectorias. Tienden a desaparecer y a ser irrelevantes, o se tienden a anclar o integrar a marcos normativos obligatorios. Y lo que está ocurriendo con los principios rectores es que se ha movido en la dirección de obligatoriedad, claramente en el marco de la Unión Europea, eso de todas maneras, hacia un marco de obligatoriedad, lo que es un reflejo de éxito, porque la alternativa habría sido que se digamos, diluyeran y pasaran a ser irrelevantes. Y eso claramente no está ocurriendo, todo lo contrario. No, gracias, Dante. En ese sentido, somos optimistas en ambas direcciones. Edgardo, teníamos una pregunta para ti Sí. respecto al proceso de datos, y quizás si tenemos 8 minutos, si tenemos un poquito de tiempo también para coger otras preguntas. Gracias. Adelante. Sí, solamente decirles de manera muy breve, es cierto, el proceso de construcción de data oficial sobre todo cuando las políticas comienzan, es un problema grave. Cuando nosotros comenzamos a plantear el tema de los riesgos, solo teníamos información que provenía de organizaciones de la sociedad civil que habían proyectado eso a nivel internacional y básicamente era una lectura de la región más que una lectura del país. Hoy en día podemos decir solamente la información que nos llega, que por ejemplo hay una cantidad, ¿no?, de 31 procedimientos que se han activado, de esos hay medidas para un número determinado. Es decir, ¿ese es todo lo que hay? No, no es todo lo que hay. Contrastamos con lo que nos dice sociedad civil y incluso en las cifras de muertos vamos cerca, pero no hay una coincidencia absoluta. Y eso requiere también revisar los criterios, compatibilizar los criterios, coordinarlos. Y por otro lado, desde ver que hay, por ejemplo, 31 pedidos de activación del mecanismo, del protocolo en su momento, y saber que hay otras situaciones que no están formando parte de todo eso, solo nos puede indicar que probablemente sea la punta del iceberg. Entonces hay que mejorar el sistema de recopilación. ¿Cómo? Y ese es el paso que estamos dando ahora. Creado un registro es hacerlo más accesible a través de mecanismos como la digitalización, los canales, las apps, ¿no?, los sistemas digitales para saber esa información y activar a los actores de Estado para que también se comprometan en la respuesta. Es aún una tarea inicial, pero con lo poco que hay se puede hacer muchísimo. Es decir, con lo poco que hay ha podido avanzarse en las políticas, aunque eso necesita ser, por supuesto, mejorado. Gracias. No, muchas gracias. No podría estar más de acuerdo. Hay oportunidades técnicas de sobra. Habría que asignar más recursos, más prioridades para entender un poco la situación mediante la recaudación de data, ¿no?, que está tan de moda ahora, ¿no? Y los compañeros nos preguntan, y vamos a ir cerrando, tenemos 6 minutos, nos preguntan acerca de la situación concreta de Josefina. Josefina, creo que estás todavía con nosotros, acerca de cómo se desarrolló esta denuncia sobre las amenazas sobre tu persona y si había alguna respuesta por parte del Estado. Y bueno, y también quizá de Josefina, no sé si estás por aquí, y si no también pues del grupo de trabajo, no sé si habéis trabajado con ella, es uno de los casos en los que habéis colaborado, pero me temo que no está, creo que no está online ahora mismo, creo que se ha marchado. ¿Algún comentario al respecto de otros ponentes o quizá pasamos a otra pregunta, como queráis? ¿Podría sugerir, Andrés, que a cada ponente le diéramos un minuto de cierre? Absolutamente, sí. Mirando hacia la próxima década de implementación, porque eso es algo que como grupo de trabajo nos interesa mucho escuchar y dejar obviamente cursada de invitación para nuestro foro regional
sexto Foro Regional sobre Empresas y Derechos Humanos el 4, 5 y 6 de octubre, donde varios de los ponentes van a tener una participación y obviamente vamos a profundizar en muchos de los elementos que hemos conversado el día de hoy. ¿Te parece, Andrés? Perfecto, no, me parece perfecto. Quizá de manera así inversa le daría la palabra a la representante de la Cámara de Comercio Internacional respecto a tus pensamientos para la siguiente década un poco y el corto, medio y largo plazo. Muchas gracias, Andrés. Y aprovecho lo que decía Dante precisamente de que yo sí creo que hay avances. Estamos caminando, ha tenido un impacto sumamente importante. Y quiero aprovechar para responder una de las preguntas que me hacían en el chat sobre si ICC trabaja con defensores ambientales, estructuras de gobierno, solamente con empresas. En ICC sí trabajamos con defensores ambientales, también con los gobiernos y con la academia. Tratamos de buscar reflejar la perspectiva de todos los stakeholders, de las distintas partes involucradas. Y vamos a seguir haciéndolo durante esta década con una gran emoción de la participación del sector privado y de ver cómo cada vez hay más conciencia y la situación sobre todo se normaliza. Yo creo, Dante, que eso es de lo que se trata, de que se normalice, que ya no sea algo fuera de lo común, de que estemos sentados las empresas, los gobiernos, los sindicatos, por ahí alguien también lo manejaba. Es muy importante que dentro de la parte empresarial, los trabajadores, los colaboradores de las empresas son una parte muy importante y tienen que ser parte de esto también. Entonces, muchísimas gracias por toda la labor que el grupo de trabajo ha venido realizando. A todos ustedes, gracias. Y seguimos en los próximos 10 años. Muchas gracias, María. Aprovechamos esta ocasión para recordarte esa promesa y que sigamos trabajando y empujando un poco este debate. Edgardo, no sé si quieres intervenir desde el punto de vista de los estados. Gracias. Sí, muchas gracias. Yo creo que la propuesta de cierre que plantea Dante es muy oportuna en miras, en el caso peruano, porque con 10 años hemos sacado un plan nacional de acción y tenemos que buscar en la misma ruta de la búsqueda del trabajo en consensos una serie de resultados que tienen que comprometernos a Estado, a sociedad civil, a empresas y sobre todo a sectores vulnerados, ¿no? Pueblos indígenas y también, hay que decirlo, trabajadores, sindicatos. Entonces, en coordinación a lo que nosotros apostamos es a que en coordinación con estos sectores, el sector empresarial, la sociedad civil organizada, el sector estatal, pero con todos los componentes que intervengan en el marco de sus competencias, los pueblos indígenas y los sindicatos, nos toca producir, ¿no?, en lo inmediato guías específicas que estén dirigidas al sector empresarial para implementar los mecanismos de debida diligencia en temas de personas defensoras de derechos humanos. Creo que esa es una agenda que la tenemos apuntada en el Plan Nacional de Acción y la tenemos que comenzar a empujar. Y al mismo tiempo nos toca crear e implementar de manera progresiva un mecanismo de seguimiento, monitoreo y reporte voluntario de los mecanismos empresariales de debida diligencia que sean implementados por los gremios, por las empresas del sector formal y en cuya formulación participen no solamente el sector empresarial, que es el involucrado, el llamado, sino también las organizaciones de sociedad civil, los pueblos indígenas, los sindicatos y los sectores del Estado que podemos aportar en todo ello. Entonces, todo este proceso tiene que ser, no solamente, como he dicho antes, parte de un discurso compartido, sino de unos resultados en conjunto. Gracias. Muchas gracias. De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tenemos a alguien todavía. Antonia, ¿estás todavía por ahí? Creo que tampoco lo teníamos. Me temo que no. Dante, no sé si tienes alguna reflexión final. Vamos a ir cerrando. Hemos cumplido ya el tiempo. Quizá tú también tienes reflexiones. Creo que tu mandato se acaba, desgraciadamente, dentro de relativamente poco. ¿Eres optimista? ¿Cuáles son quizá los 2, 3 temas o pensamientos que te vienen a la cabeza en esta fase final, digamos? Gracias, Andrés. Bueno, claro, yo termino mi mandato de 6 años y 6 meses el 31 de octubre. Y lo que he dicho antes de manera más reservada es que ha sido una oportunidad única de mi vida. Ahora, ¿qué es lo que...? Pero eso es lo mío personal, digamos, incluso como de satisfacción y orgulloso.
El punto son los resultados. ¿Qué es lo que hemos logrado a la vuelta de 10 años? Quienes me antecedieron y los colegas que tenemos actualmente en el grupo de trabajo, es un consenso bastante significativo sobre que los principios rectores tienen el potencial transformador. Y tenemos que llevarlo en esa dirección, de que el potencial sea la realidad. Hemos logrado construir una coalición de los que quieren que esto ocurra, que incluye a María Fernanda y que incluye a Edgardo y a las demás personas que han expuesto, una coalición de los que quieren que esto ocurra desde sus posiciones de autoridad, de poder, y por lo tanto, hemos construido una coalición amplia que nos da esperanza y genera expectativas positivas. Por eso yo digo, es posible hacer crecer la ambición, porque tenemos una plataforma detrás que nos permite ver el futuro digamos, con ojos positivos, ¿sí? Expectantes. Obviamente tenemos que movernos hacia la implementación práctica, tenemos que movernos hacia la efectividad. ¿Quién juzga si algo resulta bien, regular o mal? Son las personas, especialmente aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad o cuyos derechos hayan sido afectados. Ellos son los que tienen que poner la nota y decir, esto está resultando mejor, las cosas están cambiando para mejor, mi vida está cambiando para mejor. Nos tienen que poner la nota. A los que estamos en una posición de autoridad o poder, por supuesto. Otros son los que tienen que juzgar que las buenas intenciones se materialicen. Pero yo soy efectivamente optimista, pensando en estos años en que he estado. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra región? Una plataforma de trabajo, 6º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos. En el primer foro regional participaron 70 personas, en la CEPAL. En el 6º Foro Regional participaron 4.300 personas. En los distintos paneles y sesiones. ¿Eso qué es lo que demuestra? Que también en nuestra región estamos construyendo una plataforma, estamos captando interés, estamos consensuando visiones y consensuando la visión asociada a la ambición hacia adelante. Estamos compartiendo lenguaje, estamos hablando de los mismos temas en el mismo tono, sin descalificaciones, por supuesto que sin descalificaciones, pero además encontrando puntos de encuentro, que los estamos encontrando. Y en el caso específico de los defensores, tenemos hoy día esta guía liderada por Anita y que gracias a ella efectivamente se pudo tener el tiempo, presentado al Consejo de Derechos Humanos, y algo que dije la semana pasada en la reunión con defensores. Ningún gobierno levantó la mano para cuestionar estas guías orientadoras, estas directrices. Nadie. Y por lo tanto, lo que tenemos todos que hacer es usar estas directrices que tienen recomendaciones específicas para gobierno, empresa y sociedad civil. Y los que son empresas, leer las recomendaciones que tienen que ver con empresas. Los que son gobierno, leer las recomendaciones que tienen que ver con gobierno. Y en la medida de lo posible, ojalá todo sea incorporado al marco de políticas y acciones concretas llevadas a la práctica. Yo soy optimista, pero efectivamente yo vengo de una posición de privilegio. Yo no soy un defensor de derechos humanos cuyos derechos están siendo vulnerados. No estoy en esa posición. Por lo tanto, para mí es cómodo decir que soy optimista porque puedo ser optimista. Y entiendo la urgencia que tienen aquellos que la pasan muy mal y que ponen sus vidas en riesgo todos los días. Por supuesto, para esas personas el sentido de urgencia es mucho mayor. Y persistiremos. Que me vaya a reemplazar en el futuro está más o menos claro que va a ser, pero tiene que ser confirmada por el Consejo de Derechos Humanos en el mes de octubre, pero lo más probable es que eso se ratifique. Va a ser una continuadora de las cosas buenas de lo que yo he hecho y una reforzadora de aquellas cosas en que probablemente yo no he logrado hacer lo suficiente durante mi mandato. Por lo tanto, dejo de nuevo hecha la invitación. En el chat se mandó el link para el foro regional, 6º Foro Regional de Empresas y Derechos Humanos, 4, 5, 6 de octubre. Y obviamente, de nuevo, muchas gracias a ti, Andrés, por la moderación y a todos los participantes de este evento. Desde el grupo de trabajo quedamos muy satisfechos. Muy bien, muchas gracias, Dante. Yo creo que con ese pensamiento positivo nos vamos a ir despidiendo. De nuevo, quizá destacar, ¿no? La evaluación vendrá de los defensores de derechos humanos, aquellos que están en una posición de vulnerabilidad y que evalúan, desgraciadamente, si estamos avanzando o si no. Pero bueno, reconocer que por lo menos se han dado pasos adelante. Este seminario quizás muestra de ello. Muchísimas gracias a todos los participantes y a los compañeros del Centro de Empresas y Derechos Humanos.
Yo creo que lo dejamos aquí. Amanda, no sé si quieres algún comentario para cerrar o si no, pues despedimos a los ponentes y a todos aquellos que nos han visto. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto por email y por los demás medios. Gracias, hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.